Amén. A veces hay un concepto que viene a nuestra mente inmediatamente cuando decimos iglesia. Inmediatamente viene el edificio, viene el lugar donde nos reunimos. Pero hoy vamos a estar mirando el concepto a qué se refiere cuando decimos iglesia. Así es que vamos a darle lectura al pasaje que tenemos allí para poder tener esta exposición. Nosotros somos la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 1 al 5 dice así la palabra del Señor. Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos la libertad de abrir las Escrituras, Señor, y ver la verdad revelada para nuestros tiempos, para nuestra vida espiritual. Sabemos que tu palabra es suficiente, pero tu Espíritu es necesario para que pueda darnos entendimiento y tener luz, oh Dios, para saber y conocer esta verdad que tú nos has dado para que nosotros podamos guiarnos y dirigir nuestras vidas para hacer tu voluntad y poder estar preparados para cuando tú nos llames a tu presencia y mientras estamos acá podamos disfrutar de las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Puede tomar asiento. Nosotros somos la iglesia. Como dije al principio, naturalmente cuando viene la palabra iglesia y la usamos comúnmente, decimos, ¿a cuál iglesia pertenece? ¿A dónde vas a la iglesia? Y siempre ¿a dónde está tu iglesia? Y damos la dirección del lugar donde estamos, pero realmente este es un local, este es un recinto, es el templo donde nosotros nos reunimos. Pero la iglesia, hermano, la componen todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos nueva criatura, los cuales debemos desarrollarnos como hijos de Dios, tanto en lo personal como en lo congregacional. Para esto es necesario que nosotros entendamos el llamado que Dios nos ha hecho y también que comprendamos que necesitamos desarrollarnos y confiar en ese cuerpo que es la iglesia, que debemos de estar allí. Así que hoy vamos a ver rápidamente tres ideas fundamentales para desarrollarnos personal y congregacionalmente como parte del cuerpo de Cristo al que le llamamos iglesia. Así que présteme su atención, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, hablando de estas tres ideas, donde si las logramos entender rápidamente, vamos nosotros a entender el concepto de iglesia y la responsabilidad que tenemos cada uno de desarrollo, de crecer, tanto personal
como a nivel congregacional. Primera idea es que debemos entender a qué nos ha llamado el Señor. Y aquí tenemos. Él nos ha llamado a cumplir una misión. Y esta la tiene en un término general toda la persona que ha conocido a Cristo, todo a nivel mundial tiene esta misiva. La que nosotros encontramos en Mateo 28 por el 18 y el 20 del libro de Mateo, donde lo conocemos como la Gran Comisión. Toda congregación, hermano, no importa a qué pertenezca, si ha sido llamada por Dios, debe tener esto como fundamento. Nosotros tenemos acá, si usted ve en los banners que tenemos, primero tenemos la misión. Y ese es en términos general, de hacer discípulos a todas las naciones, expandir el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo discípulos a todas las naciones. Esa es la misiva que nosotros tenemos como iglesia y que debe adoptarse, no importa cuál congregación, qué pastor dirija, tiene esa responsabilidad de parte de Dios. Porque cuando Jesucristo, después de haber ido a la cruz del Calvario, haber resucitado, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Ese es el mandato que tiene toda la iglesia. Si la congregación no asume o no entiende este llamado, no va para ninguna dirección. Debemos entender, partir de allí. Nosotros como iglesia entendemos, esa es nuestra misiva. Ahora, para nosotros poder cumplir esa misiva, también debemos atender el llamado, que cada congregación tiene que tener una visión. La primera era misión, es decir, misiva. Pero cada congregación tiene que tener una visión, es decir, algo que visiona para poder cumplir una misiva. Y Dios se la da al que está a cargo. Yo recuerdo exactamente, hermano, cuando vino si usted ve en la parte de abajo, no sé si lo vaya a alcanzar a ver, pero después lo puede ver, lo que es nuestra visión como iglesia. Hacer de cada persona un creyente, de cada creyente un discípulo determinado a vivir su vida para la gloria de Dios. Esa es la visión que tenemos en esta congregación. Ahora, la visión no es lo mismo para todas las congregaciones. La misión es general para toda la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Pero cada congregación tiene su visión a la cual debe integrarse para poder funcionar en lo que Dios le ha encomendado. Por eso yo siempre hago énfasis a la congregación y le digo, mire, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo que Él nos ha encomendado a nosotros. A otra congregación Dios le va a encomendar otra cosa al líder que está dirigiendo esa congregación. Por lo tanto, no podemos nosotros estar queriendo hacer algo que está haciendo algo otra congregación, aunque formamos parte de una misma misiva, pero en diferentes visiones, para siempre materializar lo que Dios nos ha encomendado. Entonces la visión es lo que la congregación hace para cumplir la misión general. Vuelvo y repito, nuestra visión, y esta la debería conocer cada uno de los que formamos parte de esta congregación. Hacer de cada persona un creyente, de cada creyente un discípulo determinado a vivir su vida para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Primero, usted mira acá en este otro, evangelizando. Es decir, para que la persona pueda ser un creyente tenemos que evangelizarlo. Luego, capacitarlo, discipularlo y luego enviarlo. Y estaremos cumpliendo la misiva. Entonces, una de estas ideas que tiene o que forma parte para nosotros poder crecer o desarrollarnos como miembros del cuerpo de Cristo es entender esta visión, entender el llamado de Dios, que tenemos una misión, una visión, y tercero, nosotros debemos responder al llamado.
Es decir, todos los que estamos aquí, que formamos parte de esta congregación, tenemos un llamado de parte de Dios. Porque ese llamado es específico, individual, y que Dios, hermano, lo ha capacitado a usted con talento, habilidad y dones para funcionar dentro del cuerpo que Dios lo ha puesto. Por eso yo le decía al principio, usted llegó acá, usted tiene un propósito aquí, hermano. No crea que está exento. Si usted llegó aquí es porque el Espíritu Santo lo trajo aquí. Y porque Dios sabe que con lo que le ha dado, usted va a funcionar aquí dentro de esta congregación que Él tiene, como que ha levantado, para que usted haga o responda a ese llamado. Por lo tanto, cada uno de nosotros cumple o debe cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí en esta congregación usted tiene una responsabilidad. Nadie está exento. A lo mejor usted dice, hermano, pero es que yo aquí no sé qué hacer, no sé. Dios sabe, hermano, por qué lo trajo acá. Porque usted tiene la habilidad, tiene el talento y tiene el don que necesitamos, y que si usted no lo pone por obra, entonces no avanzamos en lo que Dios nos ha mandado para cumplir una visión, para materializar la misiva que tenemos como iglesia. ¿Estamos muy apresurados o estamos bien? Entonces, mi punto aquí es que usted entienda, no importa, hermano, cuándo usted llegó, a qué momento llegó, usted está acá porque Dios tiene un propósito con su vida. Y usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia. Ahora, a lo mejor usted está pensando, hermano, es que debíamos de avanzar aquí, debíamos avanzar. Cuando todos cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho para esta congregación, entonces vamos a ver a avanzar un poquito más. Yo sé que algunos se están desempeñando y están haciendo la labor que allí donde lo que Dios le ha puesto, en esas habilidades, en ese talento y esos dones, es que Dios lo quiere para esta congregación. Y el Espíritu es el que guía a toda verdad. Yo siempre le digo cuando hay hermanos y dicen, oh hermano, me voy a ir por cuestión de trabajo, por cuestión de distancia o algo, está bien, hermano. Dios siempre lo va a ubicar en una congregación, en un lugar, porque Él sabe lo que Dios te ha dado a ti. Dios les ha dado habilidades, vuelvo y repito, talentos y dones. Entonces Dios cuando te lleva a una congregación, Él te ubica porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Y en esa responsabilidad, cada uno tiene que responder a ese llamado. Este llamado que Dios hace, ya Dios ha preparado desde antemano con todo lo que te ha dotado para hacer la función que Él espera que nosotros hagamos, donde nos coloque en la parte del cuerpo donde Él nos ubica. Ahí hay una función que cada uno tenemos que hacer. Porque Dios nos diseñó así y Él espera que nosotros cumplamos lo que ya Él ha trazado y ha diseñado para que el cuerpo funcione. Por eso es que lo hace la comparación que hace el apóstol Pablo, que dice que todos, hablándole a los romanos, dice, aunque somos muchos, dice, pero todos formamos parte de un cuerpo. Y todos nos necesitamos. Y aunque siendo muchos somos un cuerpo y todos miembros de uno de los otros. Así que nadie está sobrando aquí. Nadie. Si se sintió aislado o se sintió como que no, Dios lo trajo aquí y usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted es parte de esta congregación y usted tiene una función específica que Dios le ha llamado a hacer en esta congregación para mostrar la gloria de Dios en lo que Dios le ha dado. Parece que cuando yo digo esto, parece, algunos están con el pensamiento ahí. Yo creo que a mí no, hermano. En realidad no tengo nada para acá. Hoy yo le voy a decir que sí. Es indispensable su función. Si no, piensa en su cuerpo, hermano. Dígame qué miembro que usted tiene en su cuerpo está de más.
en su cuerpo. Piensa en alguno en el que usted piensa que ya ese no debería estar allí, que usted tiene en su cuerpo. ¿O cuál se quitaría, pues? Yo pienso que uno piensa, y todos tienen una función, es lo mismo. Cuando entendemos que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, usted entró por esas puertas, Dios lo tiene acá, porque usted es miembro de esta congregación, parte del cuerpo de Cristo. Si no lo siente así, hoy yo le digo, siéntase así y vamos a verlo más adelante, porque Dios, usted tiene algo que Dios le ha dado, hermano. Que usted no nos lo quiere revelar o no lo quiere compartir con nosotros es otra cosa, pero usted tiene algo, habilidades, talento y dones que Dios ha dotado su persona para poder responderle al llamado que Dios ha hecho. Segundo es que en ese desarrollo personal es que nosotros comprendamos eso, que tenemos que desarrollarnos. Sabe que muchos de las personas que aceptan al Señor pasan en un mismo nivel espiritual porque no entiende que tiene que desarrollarse. Pero hay un crecimiento espiritual. Una vez atendemos o comprendemos el llamado, que hay una misiva, tenemos una visión y aquí la tenemos en la iglesia. O sea, yo ahora que estamos viendo este video, entiendo por qué. Yo cuando le dije eso, yo creo que ni los miembros del board dicen, ¿para qué vamos a tener una visión? Pero a mí Dios me la reveló, ¿no?, antes de comenzar la congregación, en un retiro. Antes de asumir la responsabilidad como pastor, yo obtuve eso que dice, hacer de cada persona un creyente, de cada creyente un discípulo que determine a vivir su vida para la gloria de Dios. Si no, fíjense en la camiseta que hicimos para el primer viaje misionero que hicimos a Tijuana. En la parte de atrás dice, determinados a vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Yo había puesto eso en mi corazón, pero yo dije, ¿qué les digo a los hermanos? Pero era la visión, cómo vamos a trabajar en esta congregación para cumplir la misiva que tenemos. Cuando entendemos eso, vamos a asumir entonces la responsabilidad de poder atender el llamado, porque aquí hay talento, aquí hay habilidades y hay dones dados por Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo, aquí entre nosotros. Y Dios está esperando una respuesta de ti. Que sea el Espíritu Santo el que pueda trabajar en nuestros corazones para decir, ok, en el nombre del Señor, van 6 años. Y Dios es paciente, hermano, Él está esperando allí. En el momento que usted decida, yo te puse allí, eres parte de esta congregación con un propósito que Él tiene personal para ti. Entonces, al comprender que necesitamos desarrollarnos, para eso hay que conocer más de Dios. Es decir, no podemos atender el llamado. Cuando tenemos el llamado de parte de Dios, tenemos que conocer más a Dios. O sea, cómo Él trabaja, cómo Él obra, cómo ahora es el Espíritu Santo el que está trabajando en cada vida y saber cómo es que nos habla. Porque a veces el Hijo de Dios, el cristiano, tiene muy poca conocimiento de cómo es que trabaja para poder desarrollarte espiritualmente, personal y congregacional. Y eso nos causa mucho retraso en el desarrollo porque no sabemos cuál es la función. Entonces tenemos que conocer más a Dios. Yo aquí he insistido en que nosotros leamos la palabra de Dios. Yo he insistido, hemos hecho formas, hemos hecho todo tipo de mecanismos para de alguna manera hacerle responsable que debe orar, y no para cumplir algo conmigo, ni con los líderes, ni con la iglesia, sino porque usted tiene que desarrollarse. Y cuando digo tiene, es una necesidad, es un must be.
Tiene que. Y para eso necesitamos conocer de Dios, porque a medida conocemos más de Dios, entonces vamos creyéndole, nuestra fe va aumentando y vamos depositando la confianza en aquel que ha hecho ese llamado, porque a lo mejor usted tiene talento, tiene habilidad, pero piensa que no lo puede desenvolver. Yo apenas puedo hacer algo ahí, pero no creo, ahí en la iglesia no. Pero eso que Dios le ha dado, Él espera que lo use para glorificar su nombre. Como conociéndole más a Dios, usted va a ver lo que dice la palabra de Dios. Hay un pasaje que a mí me cambió totalmente mi manera de pensar en cuanto al servicio a Dios. Uno que dice, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil y lo menospreciado. Porque a veces uno se está evaluando, hermano, en lo que uno es, pero se olvida de lo que Dios lo ha dotado. Lo sobrenatural se va a ver evidente porque tú te vas a dar cuenta que no es tuyo. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando conozco la palabra del Señor que dice, Él dice que lo débil del mundo escogió Dios. Cuando uno se cree que no la puede hacer, entonces eres un candidato para que Dios muestre su gloria a través de lo que Él te ha dado, y tú vas a descubrir algo que viene de parte de Dios, que no es tuyo, sino que viene de Dios. Entonces podemos glorificar a Dios porque digo, eso no era mío, ahora lo puedo desarrollar, puede fluir a través de mí y sé que viene de parte de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la palabra. Entre más nos metamos de la palabra, vamos a sentirnos más confiado, más seguro de que al Dios que servimos, el Dios que adoramos y aquel que nos ha tomado como hijos, tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Si no, lea Efesios 2:10, y no se lo voy a leer, usted lo lleva de tarea ahí para que lea la Biblia. No, yo sé que la lee, hermano, pero es un pasaje específico que Dios, usted busca Efesios 2:10. Y mire lo que dice Dios acerca en cuanto a las habilidades y talentos. Él ya los tiene preparados de antemano, porque nosotros conocemos el pasado y el presente, pero Él conoce nuestro futuro. Ahora nosotros determinamos si nos alineamos con ese futuro que Dios tiene, sometiéndonos a su voluntad. Pero cuando tú encuentras, si te ubicas allí, entonces te das cuenta el propósito que Dios tiene. ¿Cómo lo descubro? A través de la palabra. La palabra es la que nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos redarguye para poder hacer las cosas que Dios tiene preparadas desde antemano para que andemos en ellas. ¿Alguno halló Efesios 2:10? Dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Él, para que andemos en buenas obras, dice, las cuales Él preparó. Entonces Él ya tiene diseñado, hermano. Él ya sabe a dónde tú vas a llegar, en qué congregación, y tienes esa habilidad que aquí la necesitamos. Tú tienes un talento que aquí lo necesitamos porque Dios te ha puesto acá. Por eso es que somos la iglesia de Cristo, porque tú formas parte de esta congregación, y ese talento y esa habilidad y ese don que Dios te ha dado, tú tienes que desarrollarlo aquí. ¿Cómo? Conociendo más a Dios. Inciso B del punto número 2, debemos experimentar su voluntad en nuestra vida presente. Muy importante, mire, dice el verso 2 de lo que leímos ahí del capítulo 12 de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras nosotros no cambiemos nuestra mentalidad, porque a veces somos muy subjetivos en nuestra manera de pensar, es decir, yo creo algo así, y aunque lo estoy leyendo en la palabra de Dios, no quiero cambiar el concepto que tengo, hermano, ya sea de mi persona, de los demás o de Dios, porque así lo quiero creer, así lo quiero asimilar.
Pero el hecho que tú tengas ese pensamiento no quiere decir que sea una verdad. La verdad absoluta es la que revela la palabra de Dios acerca de ti, de mí y de Dios. Entonces uno tiene que ver que debe experimentar la voluntad de Dios en el tiempo presente. Y hablo a la iglesia, hermano. Porque a veces uno vive de experiencia o vive la vida cristiana de experiencia. Y dice, yo me acuerdo cuando en un retiro de jóvenes el Señor me invistió de su poder. De jóvenes ya tenemos 56 años y todavía estamos recordándonos de que fuimos llenos del Espíritu Santo. No que esté mal, pero la experiencia debe ser hoy, hermano. Porque Dios es un Dios presente. Dios es un Dios de hoy. El mañana ya tuvo su afán. Hoy tenemos una oportunidad. Por eso le llamamos presente. Alguien dijo un adagio de esa manera. Dijo, el ayer es historia. Porque ya pasó. El mañana es un misterio porque no lo conocemos. El hoy es un regalo. Por eso le llamamos presente. Disfrutemos ese momento con Dios para poder conocer la voluntad y vivamos una experiencia viva de al Dios que adoramos. El Dios que servimos no es un Dios del pasado, hermano, es un Dios del presente, que en este momento Él tiene propósito con tu vida, y al menos que nosotros no entendamos eso o no lo descubramos, entonces no vamos a experimentar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo conocemos eso? A través de la oración, el hablar con Dios. Cuando nosotros oramos con Dios, no lo hacemos para poder cambiar la voluntad de Dios o el diseño que Él tiene. Cuando oramos para que el Señor nos cambie a nosotros, para que entendamos la voluntad que Él tiene para nosotros. Se lo repito. Cuando nosotros oramos, no oramos para que Dios cambie su voluntad o el diseño que tiene para tu vida, porque Él te dio habilidad, te dio talento y te dio dones. Él ya lo tiene diseñado, qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, en mi oración yo oro para poder comprender ese diseño que Él tiene y poderme yo cambiar para poderme someter a esa voluntad de Dios. Nosotros hacemos la oración al revés, hermano. Estamos orando aquí esperando que Dios cambie lo que ya Dios tiene diseñado para ti. Pero no le decimos al Señor, cámbiame para que yo entienda tu voluntad y pueda alinearme al diseño que tú tienes para mi vida. Mire, cuando tú entiendes eso, no va a haber nada que te detenga, hermano, a poder glorificar su nombre. Porque yo les he contado esto muchas veces, pero vuelvo a decirlo aquí. Yo anhelaba, hermano, a tocar el keyboard. Yo anhelaba aquí, yo me soñaba aquí que no tendría que ver el teclado y tocando aquí y adorando al Señor. Y comencé con aquella canto, renuévame, Señor Jesús. Y no pasé de allí. En cuanto a la música, pero sí tuve una experiencia con el Señor que cambió mi mentalidad, que no era lo que yo quería, sino aquello que Él tiene diseñado, planeado desde antemano para que yo glorificara su nombre. Ahora yo leo la Escritura y cada vez que leo un pasaje, Él me da un mensaje y entiendo, ese era el propósito de Dios, que pudiera proclamar su palabra, que pudiera hablar de las verdades reveladas aquí, donde no tuviera temor de decir lo que dice la verdad revelada, porque esa es la que cambia. Pero el teclado sigue siendo ahí, estando ahí. La adoración es muy importante, pero alguien más tiene un talento. Mis hijos tocan los dos, no lo heredaron de su padre. Bueno, mi esposa canta y se entona, yo ni eso. He tratado. Siempre me identifican, si estoy en el coro saben que ahí hay alguien que no la hace con la voz. Porque no entiendo de notas, mi voz no encaja. No entiendo cuándo tengo que armonizar, porque de eso se trata la música. Pero si me habla de la palabra de Dios, en cualquier momento yo digo, si no sé
en ese momento, algo viene de parte de arriba, hermano, que me hace dar una respuesta adecuada en cuanto a la palabra de Dios. ¿De dónde aprendí eso? Solamente por la gracia y la misericordia de Dios, que te pone a que te alineas con lo que Dios tiene para ti y comienzas a glorificar su nombre. Eso hace la diferencia, hermano. Por eso que yo le digo que una experiencia diaria, una experiencia presente. Yo no voy a estar viviendo. Yo he ido a muchos retiros donde el Espíritu Santo me ha tomado, donde el Espíritu Santo me ha hablado, pero no puedo vivir del pasado. Tengo que vivir del hoy, tengo que vivir de lo que me dijo el miércoles. El miércoles yo estaba orando acá y dijimos, el Señor va a mostrar algo en medio de tu pueblo donde vas a ver milagros. Cuando la fe del pueblo se active y conozca al Dios que servimos, es un Dios presente, un Dios vivo. Cuando se atrevan a creerle que Él es el que tiene la respuesta para su necesidad. Cuando comiences a apartar tus recursos humanos, tus pensamientos y comiences a enfocar y darle la gloria a Dios, entonces vas a conocer lo que yo voy a hacer en medio de tu pueblo. Pero es necesario tener un recipiente para que la bendición caiga, hermano. El recipiente debe estar dispuesto a recibir. Si hay algo lleno, allí no va a caber nada más. Entonces Dios llama a que podamos vaciarnos en la presencia del Señor para poder recibir. ¿Cómo lo podemos hacer eso? A través de experiencias presentes, hermano. ¿Cómo? En oración, hablando con Dios, que cuando nos hincamos allí a orar, no estemos pensando, Señor, dame esto, sino poderle decir, Señor, ¿qué es lo que estorba de mi vida para que tú puedas glorificar tu nombre a través de mi vida? Por favor, quítalo y deja que tu presencia comience a actuar. Cuando tú haces una oración esa, cuando menos sientes, quizás te va quitando algo que tú lo tenías ahí atesorado, que no lo soltabas pensando que eso era una bendición, pero Dios te dice, suéltalo, porque yo tengo algo mejor para ti. Yo quiero ubicarte en el propósito que tengo para tu vida. ¿Cómo lo voy a conocer? En una experiencia presente con el Señor, que Él es vivo, hermano. Por eso es necesario comunicarse con Dios todos los días, para poder conocer qué es lo que Él tiene en el presente para nuestra vida. Hay algunos que han conocido a Dios desde hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que han dejado preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere contigo. Y no se ubica, por eso a veces no se ubica dentro de la congregación y cualquier cosa le molesta, cualquier cosa le afecta, porque no entiende, hermano, el llamado que Dios le ha hecho. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tú pasas barrera, tú pasas frontera, porque aquí te quiso Dios en este lugar. Mire, cuando una parte de nuestro cuerpo se golpea y anda todo lastimado ahí. Nosotros hemos estado jugando soccer en estos días y si te lastimas una pierna, un pie, no te lo vas a quitar y te lo vas a mandar. ¿Qué es lo que hace? Busca recuperarse porque sabes que es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esa función, hermano, vamos a velar los unos por los otros. Cuando alguien está lastimado espiritualmente o está decaído, el otro va y lo levanta y lo restaura, porque somos miembros los unos de los otros. Porque entendemos. ¿Cómo conocemos eso? Cuando hemos doblado la rodilla y le hemos preguntado a Dios qué es la función que tengo que hacer dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estás sano espiritualmente? Levanta al que está caído. Estás fuerte, levanta al débil, porque esa es la función que tenemos. ¿Cómo lo conozco? En oración, hermano. En la oración vas a oír la voz de Dios. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo, hermano, fue a la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se abrió de arriba abajo, como símbolo que tenemos entrada libremente ante el trono de la gracia. Si tú eres redimido por la sangre del Cordero, tú puedes entrar a hablar con tu Dios que está en lo secreto, y tu Dios que te oye en lo secreto te responderá en público. Pero necesitamos conocer eso, hermano, como en una experiencia de hoy, en una experiencia personal. Eso es la función de la iglesia, es cómo podemos desarrollarnos conociendo la voluntad de Dios.
Porque a lo mejor tú estás viviendo una voluntad que Dios tenía hace 15 años, hace 2 años, hace 3, y aquello que oíste de Dios y sigues pensando que eso, pero hoy Dios tiene un plan para ti, hoy Dios tiene un presente donde tú puedes glorificar a Dios en el lugar donde te ha puesto. Tú eres parte de esta congregación y Dios tiene un propósito con tu vida. Hay que saber cuál es la voluntad de Dios. La única manera que la puede es hablando con Dios. ¿Alguno tiene duda, hermano, que si Dios le escucha en la oración? Sincero. O cuando venimos a orar, ¿usted cree que Dios le oye lo que usted habla? Porque eso puede ser una barrera. Que me siento a hablar, si usted va a hablar con el hombre más importante, no digo con el ser más importante, el creador de los cielos y la tierra, te dobla y a los 2 minutos ya no tienes nada que hablar, usted está en problema. Porque si usted va con un famoso aquí, mencióneme alguno, por favor. Ay, nadie conoce a ningún famoso. O le da pena decir. Pero si le conceden un espacio de donde usted pueda hablar, yo creo que se va a pasar más de media hora, hermano. Más que todo si usted está anhelando hablar con esa persona. Cuando nosotros llegamos en oración, hermano, vas a hablar con el creador de los cielos y la tierra, con el Dios vivo, hermano, el que cambia, el todopoderoso. ¿Sabe qué a veces nos afecta? Es todo lo que tenemos en nuestra mente. Por eso es que el apóstol dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás solo en poder descifrar y poder conectarnos con Dios nos lleva mucho tiempo. Porque si al momento de arrodillarnos vinieron los problemas, la casa que se está liqueando, el shower que ya tengo que reparar, el jardín que la llave no cierra, que hay que hacer marca el día lunes, que ahora está todo caro. Entonces, y todos esos pensamientos nos invaden antes de conectarnos con Dios. Entonces no puede ser que un poquito de tiempo sea suficiente para poder entablar una conversación con aquel que tiene todo diseñado para que nos vaya bien en la vida y tú puedas sentir, hermano, que tú eres parte de un cuerpo donde tienes una función que hacer. Y que esa función nadie más la puede cumplir, porque Dios a ti te adotó con la habilidad, con el talento y con el don que necesita ese cuerpo para que tú como miembro estés ahí. Pero es allí donde nosotros necesitamos conocer qué es la forma como vamos a desarrollarnos. El inciso C, mantener una conexión los unos con los otros. Esto es lo que más nos cuesta, hermano. Porque hay varios conceptos que tenemos, como algunos son muy espirituales. Dicen, yo no me meto con nadie, hermano. Yo voy a la iglesia y me voy. Yo no quiero problemas con nadie. Yo y Dios. Pero somos miembros los unos de los otros. Yo no le puedo decir a mi mano derecha, ¿sabes qué? La izquierda ni la ocupes. Cualquier miembro del cuerpo lo necesitamos. Es miembro del mismo cuerpo. Pero es allí donde nosotros debemos trabajar en las relaciones interpersonales. ¿Qué quiero decir? Es eso, que no nos volvamos muy egoístas, sino que podamos mirar, ver. Yo siempre aquí hemos nosotros promovido la comunicación, hemos promovido el compañerismo, que no todos sí tenemos diferencias, hermano, pero estamos unidos por un mismo espíritu. Y ese espíritu nos va a llevar a la unidad, que lo que está mal de mi persona, el Espíritu me va a corregir, quizás con la ayuda de otro miembro, para que yo me ubique.
y todos podamos estar en armonía. Pero si no hay relación, es decir, o hay algo que está afectando a un miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Me sentaba aquí, pero ahora se sienta muy cerquita y yo me voy a ir más para allá. Y no voy a procurar cruzarme en la salida, no sé por dónde sale, pero yo me voy a salir por la otra puerta. Por eso es que nosotros aquí hacemos el convivio acá, lo metemos toda la puertecita y yo, tiene que verse allá. No, hermanos, eso es para que podamos compartir, eso es una broma. No estamos tampoco tratando, pero es indispensable el tener las conexiones interpersonales. ¿Qué quiero decir? Que uno tiene que saber comunicarse con los demás. Tenemos diferencias, sí. Aquí en ese país tenemos culturas diferentes. Pero la vida de fe no se vive por cultura. Se vive por fe en el Dios que servimos y que es el Espíritu Santo, que pone y nos lleva a la unidad, porque hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas virtudes en cada uno de nosotros nos llevan a tener la unidad. ¿Cómo descubrimos eso? A través de las relaciones interpersonales. Son necesarias. Todos. Que algunos hablamos menos, hay otros que hablan más. Júntese con el que habla más, hermano, y así balancea la conversación. Porque a uno, si no nos preguntan, no decimos, no contestamos. Y hay otro que hay que decirle, me da chance de hablar. Y estoy poniendo este ejemplo, no es que sea así, sino para que nosotros podamos evaluar, hermano, y saber que en esas relaciones interpersonales nos ayudan a desarrollar y podemos entender cuánto necesito de Dios para poder hacer la función al que me ha llamado o responder a mi llamado. Porque cuando en una conversación no tengo la paciencia para escuchar a mi hermano el problema, o me hace falta a mí. No es que el hermano está hablando de más, es que a mí me hace falta paciencia. Hello. ¿Lo dejamos por otro día o le seguimos? Pero es allí, hermano, donde uno conoce la necesidad de Dios. Por eso también es necesario y es muy indispensable que tengas un mentor. ¿Qué quiere decir un mentor? Una persona madura espiritualmente donde tú puedas recibir orientación, donde tú puedas recibir guía que te oriente en cuanto a decisiones que tienes que tomar o quizás en cuanto a relaciones. Yo siempre he dicho, nosotros como pastores estamos dispuestos, no lo sabemos todo, pero estamos dispuestos no a cambiarte, sino a cambiar tu decisión, sino a ponerte en perspectiva, a ponerte cuál es la solución, pero al final tú tomas la decisión. Pero yo te puedo decir, eso es lo que las opciones que tienes. ¿Qué quieres lograr? Tienes que hacer esto. Y ya la opción tú la determinas. Tú dices, pues quiero este resultado, pues tiene que hacer esto. Ahora, no va a obtener el resultado si no obedece lo que se dice. Eso dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no estaremos queriendo cosechar donde no hemos sembrado. Entonces, para todo hay palabra, para todo hay forma. Y entonces, mantener las conexiones, eso es lo que nos ayuda. No sea solitario, hermano. Somos miembros de un cuerpo. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Dice, porque de la manera de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dígale al que está a su lado, tú eres iglesia. Ahora dígale, somos iglesia. Para que no se salga usted, porque ya ahí somos iglesia, miembros los unos de los otros. Cuando entendamos esto, hermano, entonces vamos a desarrollarnos personalmente y congregacionalmente. A veces la persona viene y de repente dice, hermano, pero porque no crecen, hermano, pero... y a veces uno dice, bueno, mejor me callo. Porque de repente hay una función que alguien no está haciendo y él es el que está diciendo, ¿por qué no crecen?
Y a veces pues tampoco hay que ser grosero, decir es porque la labor de tu función no está al 100. Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y la que Dios tiene diseñado para que tú hagas esa función y no está desempeñándose, entonces le está haciendo falta al cuerpo. Y te dice, entonces me voy, entonces vamos a estar faltos de aquello que ya Dios tenía diseñado. Porque si el Espíritu Santo lo trajo aquí es porque Él tenía un propósito. Siempre nosotros acá decimos, hermanos, bienvenido, aquí está la casa abierta, dejamos un espacio de 3 meses a los que ya son convertidos, sean bautizados. Si usted siente que esta es la iglesia donde el Espíritu Santo lo quiere, bienvenida o bienvenido a la congregación, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que ubica. Ahora, si alguien dice no, pues es el Espíritu Santo el que guía. Es el Dios, el dueño de la obra. Él sabe dónde tú vas a desempeñar la función que Él te ha encomendado a ti. En qué lugar, en qué congregación. Pero si Dios ha puesto y te trajo aquí, tú tienes una responsabilidad delante de Dios en poderle atender al llamado que Él te ha hecho. Entonces, número 3, debemos confiar en la iglesia. Cuando digo debemos confiar en la iglesia es en el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios ha diseñado. Por medio de su Espíritu, unirnos. Cuando el Señor Jesucristo hablaba en Mateo y les decía, ahí en el capítulo 5, verso 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo seréis salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbrará a toda la casa, a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el calificativo que Dios nos da al cuerpo de Cristo. Somos la sal de la tierra que sirve para preservar todo lo malo, todo lo que se está descomponiendo. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y aquí como congregación, Centro Familiar, Palabra y Acción, tenemos una visión que cumplir para materializar una misión que tenemos en general. Pero somos nosotros los responsables de poder traer y preservar lo que se está descomponiendo. Y todos formamos parte de esa responsabilidad. Luz del mundo, los que alumbran en medio de la oscuridad. La sal y la luz. Dice que la sal es la que da sabor. Y a veces ni aún aquí dentro de nosotros andamos con buen sabor. Pero necesitamos ponerle sabor, el podernos relacionar libremente donde no haya nada. ¿Cómo? Pues eso, entender que somos el plan de Dios. Debe sentirse parte de la iglesia. Esto es muy importante y dentro de la exposición que estoy haciendo, porque eso es lo que ha limitado a no saber o responder al llamado que Dios nos ha hecho, a no querer crecer por no sentirse parte de la iglesia. Mi responsabilidad es hacer eso y decirle que usted es parte de la iglesia. Y ahora con esta exposición ese es mi objetivo, que usted se sienta parte de la iglesia. No importa en el nivel donde está. A lo mejor usted viene como persona. Nuestro objetivo es ayudarle a que usted sea un creyente. Ahora usted es un creyente, es decir, alguien que aceptó al Señor, fue bautizado. Nuestro deber es hacerlo discípulo.
sea un seguidor de Cristo, uno que esté determinado a seguirle al Maestro. Y tenemos todo la forma para hacerlo llegar, a hacer esa función. Hay algunos aquí que están capacitados para poder hacer de una persona un creyente, porque tiene una misiva. Tú eres el encargado que vas a llevarlo a darle a conocer la buena nueva para que se convierta en un creyente. Es el Espíritu el que convence, pero el mensaje lo tenemos nosotros, al que está, al cercano, al que tú conoces, que sabes que está allí, que ha llegado, y que el que está más cerca y tiene contacto. Es tu responsabilidad, porque Dios te ha dado habilidad, te ha dado dones y talento para que cumplas esa misión. Oh, que esa es la labor del pastor. No, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y si eso es lo que Dios te ha encargado a ti, tú tienes que asumir y responder a ese llamado. Pero debes sentirte parte de la iglesia, parte de la congregación. Y por alguna razón, hermano, no se siente parte. Por eso hay líderes, por eso hay personas que estamos dirigiendo esta congregación para poder ver qué es lo que está pasando, por qué razón. Y eso es lo que me ocupa ahora, poderles decir, tú eres parte de la iglesia. Tú tienes una función específica. Por eso le leí allí el verso 5 de Romanos, que entendamos que siendo muchos, pero cada uno tenemos una función. O sea, ¿qué hacer dentro del cuerpo de Cristo? Así es que la pregunta se la dejo ahí. ¿Se siente parte de la congregación? Y si no, usted puede preguntarle a Dios, puede hablar con los líderes y poder saber qué es lo que le está afectando, qué es lo que necesita. Pero Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Cuando Dios llama y Dios trae, es porque Él ya tiene el diseño para que nosotros cumplamos. Ahora, hay una respuesta que nosotros debemos de dar, y es como lo que estaba hablando acerca de saber que Dios, a qué nos ha llamado Dios, que tenemos que desarrollarnos y que la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a materializar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo todo nuestro ser completo para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Es decir, no a medias, no de vez en cuando, sino en todo, con todo tu ser. O sea, yo decir, yo formo parte de esa congregación y tengo una responsabilidad, sentirte responsable de lo que Dios te ha encomendado. Termino con esto. Somos la iglesia de Jesucristo, en términos generales. Pero en esta congregación formamos parte de esa iglesia donde Dios tiene un propósito para mostrar su gloria. Y tú eres parte de ese propósito de Dios, desempeñando una función específica. Para eso, entienda y conozca que Dios nos ha llamado a una misión a través de una visión, respondiendo a nuestro llamado. Y que tenemos que desarrollarnos personal y congregacionalmente para entonces nosotros ver la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sintiéndonos parte de la iglesia. Que el Señor nos ayude, que en este día que hoy nosotros conmemoramos o celebramos los 6 años, podamos continuar respondiéndole al llamado que Dios ha hecho y que tú te sientas parte de esta congregación que el Señor nos ha encomendado. Señor me les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por todas las familias que formamos parte de esta congregación, a todos los amigos, los que nos visitan, hermanos que